Ok, siguiente. ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, ok. Bueno, en cuanto a lo que es la presentación pélvica, pues también se puede llamar podálica o de nalgas. Y pues es una modalidad de, ¿cómo se llama?, de presentación, en la que el polo o caudal del feto se encuentra en contacto directo con el estrecho superior de la pelvis materna. En este caso, el porcentaje total de presentaciones podálicas en gestaciones a término va a ser de entre 2.3 a 4.5%. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo para presentar esta presentación encontramos factores maternos, factores fetales y factores ovulares. Dentro de los factores maternos encontramos las malformaciones uterinas, tumoraciones, ya sea pélvicas, genitales o incluso extragenitales. También encontramos estenosis pélvica, placenta de inserción baja o la multiparidad por por la relajación uterina ocasionada por esta, ¿no? Dentro de los factores fetales podemos encontrar prematuridad, tiempo de gestación, embarazo múltiple, malformaciones fetales, también tumoraciones congénitas. Y dentro de los factores ovulares, patologías del líquido amniótico, ¿no?, como el polihidramios y el oligohidramios. Siguiente. Bueno, vamos a encontrar 3 modalidades de la presentación podálica. La primera y la más frecuente es la pura o simple o franca, que se encuentra en un 65 a 70%. En esta, pues, permítanme, es que se me atora mi micro. En esta, el estrecho superior de la pelvis materna va a estar en contacto totalmente con las nalgas del bebé. O sea, va a tener como extendidas sus piernas para arriba. Esta es la modalidad más favorable para el parto vaginal. Siguiente. Esta presentación de nalgas completas es pues la más parecida a la presentación de vértice y en la que el feto está en una actitud de máxima flexión, pero pues invierte su polaridad, ¿no? El feto va a mantener los muslos flexionados sobre el tronco y las piernas flexionadas a su vez sobre los muslos. Entonces las nalgas y los pies están en contacto con la pelvis materna. Siguiente. Y la última es la de nalgas incompletas. Esta se puede presentar en un 25 a 30% y es más común en pretérminos. Y pues esta va a abarcar todas las presentaciones que salen de las dos anteriores. En esta podemos ver, por ejemplo, que una o ambas extremidades salgan, ¿no?, o se prolapsen por la vagina. O pues puede estar una en extensión y la otra puede estar flexionada sobre el muslo. Siguiente. Pues tenemos variedades de posición para esta presentación. El diámetro más importante en este caso para el encajamiento y el descenso va a ser el vitrocanterio, perdón. Bueno, no lo puedo señalar, pero mide aproximadamente 9.5 centímetros. Y pues nos va a servir, y lo que nos va a servir de guía para ver la posición y el grado de encajamiento va a ser el sacro del feto. Entonces, con esto podemos sacar la sacroiliaca izquierda anterior, sacroiliaca derecha anterior, sacroiliaca izquierda posterior y la derecha posterior. También, si la orientación en la pelvis sigue un diámetro transverso, podríamos tener la sacropúbica o la sacrosacra. Siguiente, por favor. El diagnóstico pues es relativamente sencillo. Se puede hacer por ultrasonido o por exploración física. Y dentro de la exploración física encontramos las maniobras de Leopold, que como vemos pues en la primera maniobra vamos a sentir la cabecita ocupando el fondo uterino. En la segunda maniobra podemos sentir la espalda del feto a un lado y pues pequeñas partes en el otro. En la tercera maniobra pues
Si no hay encajamiento, se pueden sentir las nalgas móviles en la entrada pélvica. Y en la cuarta maniobra, si no hay encajamiento, las nalgas se pueden, debajo de la sínfisis del pubis, ¿no? Otra parte de la exploración física que podemos usar para el diagnóstico es el tacto vaginal. Cuando es una presentación franca, pues se pueden sentir el sacro, el ano y las tuberosidades isquiáticas del feto. Cuando es una presentación pelviana completa, se puede sentir los pies a lo largo de las nalgas. Y cuando es una presentación de pie, pues están un poquito más abajo los pies de las nalgas, ¿sí se pueden sentir? Siguiente, por favor. Pues el mecanismo de parto, pues aquí está representado por los dibujitos. Quiero agregar algo, no sé si me escuchan. Sí. Ok, bueno, esto que comentaste sobre la exploración física sucede que es más fácil cuando sabemos que el producto está pélvico, ¿verdad? Pero también nos pasa muchas veces que no tenemos idea porque la paciente no nos trae un ultrasonido, o a lo mejor igual y es primera vez que la vemos y no sabemos si el bebé está cefálico o no. ¿Por qué te comento esto? Porque mencionaste que al hacer las maniobras, bueno, cuando haces la tercera o la cuarta ya puedes saber si está encajado o no, pero a lo mejor ver el polo, ¿no? Si está pélvico o está en presentación cefálica. Aquí el chiste es que tienes que tener en consideración, permíteme un segundito. Uh-huh. Pero ok, perdón. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que la exploración física del polo cefálico es muy particular y muy diferente a la percepción que se tiene del polo pélvico. Esto significa que la presentación cefálica siempre va a ser demasiado regular, o sea, podemos diferenciarla de la pélvica en que hay regularidad, en que rebota muchas veces y se siente resistente o dura. O sea, esto lo hace diferente al polo pélvico. Por eso, cuando hablamos de hacer las maniobras de Leopold, intencionadamente vamos a tratar de distinguir si la presentación está pélvica o está cefálica. Por esa razón hay que tener muy, muy bien claro la diferencia entre un polo y otro. Normalmente, de hecho, hay quienes hablan de la que comenté, la resistencia, la regularidad y el que rebote la presentación. Entonces es mucho más fácil cuando tienes estas características y a lo mejor pues se te permita diferenciar bien si el polo está pélvico o está cefálico, ¿no? Entonces creo que es importante desde el punto de vista clínico que tengamos bien claro estas maniobras y obviamente pues en las semanas de gestación que deban hacerse, porque realmente son poco confiables debajo de las 22 semanas de gestación. Mientras más grandecito sea el producto, es más confiable establecer su ubicación, su posición, su presentación con las maniobras de Leopold. Esto es si no tenemos el estudio por ultrasonido, y aún así, si lo tuviéramos, pues entonces sí tendríamos que corroborar, porque a veces pasa, y créanmelo porque a mí me pasó, que te llega la paciente con un reporte de ultrasonido que en realidad dice que está pélvico, pero clínicamente está cefálico. O sea, esto puede pasar a lo mejor en el transcurso de que se hace el ultrasonido a que llega contigo con el reporte, pues ya rotó el producto y puede quedar pélvico, ¿no? O en su defecto, a lo mejor el que realiza el ultrasonido a lo mejor no sé, lo interpreta de diferente forma, y esto significa que tu clínica siempre va a ser primero. El ultrasonido solamente nos va a ayudar para otras cosas que obviamente no vamos a poder ver, como por decir la placenta, el cordón. O sea, la ubicación de la placenta es sumamente importante también para el diagnóstico de placenta previa, y también las anormalidades en el cordón umbilical. Por eso la clínica es mucho más confiable que el estudio por ultrasonido o el estudio de gabinete que sea. Esto es nada más como pensando en la exploración física por las maniobras de Leopold, porque lo que comentaste de la exploración a través del tacto vaginal, pues obviamente también se requiere de mucha habilidad y mucho entrenamiento para poder identificar un polo pélvico, ¿no? Adelante, continuamos. Ok, gracias. Bueno, en cuanto al mecanismo del parto, pues primero va a ser la acomodación del polo pelviano al estrecho superior de la pelvis, seguido del descenso y encajamiento del diámetro vitrocantéreo fetal a uno de los diámetros oblicuos de la pelvis materna.
Siguiente. Después viene la acomodación del polo pelviano, el estrecho inferior, por la rotación del diámetro bitrocantereo fetal al diámetro anteroposterior de la pelvis materna. Después viene el desprendimiento del polo pelviano y la rotación externa. Aquí pues el sacro fetal va a rotar hacia una posición púbica de la madre. Siguiente. Después viene la acomodación del diámetro biacromial del feto al estrecho superior de la pelvis materna y el descenso y encajamiento de los hombros, siguiendo el mismo diámetro oblicuo que el polo pelviano. Después se acomodan los hombros al estrecho inferior y se desprenden los hombros y simultáneamente pues hay descenso y encajamiento de la cabeza. Después viene la acomodación de la cabeza en el estrecho inferior mediante una rotación interna. Y esto hace que el occipucio se coloque debajo de la sínfisis del pubis. Y después viene el desprendimiento de la cabeza, ya mediante su flexión y utilizando el occipucio como un punto de apoyo. En este caso, lo que puede salir mal en este mecanismo de parto es que, por ejemplo, haya una hiperextensión del cuello fetal, o sea, un ángulo mayor a 90 grados, y eso puede ocasionar lesiones medulares fetales. Entonces, en ese caso, pues se preferiría realizar una cesárea. También puede ser que descienda solamente un pie y también es indicación de cesárea, o que tenga los dos brazos o uno extendidos a un lado de la cabeza y que impida que se encaje el feto. Entonces, pues, también dificulta un poco el parto. Y también puede haber algo que es la rotación de la cabeza a occipitosacra, que pues es más bien un problema que hay cuando es un parto asistido y se da porque no estás rotando, o sea, hiciste algo que está mal y la cabeza como que va a estar chocando el mentón con la sínfisis del pubis y no va a poder darse el desprendimiento, ¿no?, de la cabeza. Y otra cosa es que el desprendimiento de la cabeza o el parto de la cabeza sea muy rápido y eso nos puede ocasionar también lesiones a nivel intracraneal o cervical. Siguiente. Bueno, una vez que ya sabes, por medio ya sea del ultrasonido, la exploración física, que es pélvico, vi que se podía hacer lo que es la versión externa, que es prácticamente hacer que la cabeza quede en la parte de abajo, o sea, por medio de diferentes formas, ya sea movimientos que realicen por fuera o la madre, hacer que la cabeza quede abajo, o sea, que cambies la presentación, ¿no?, a una cefálica. Esto se puede realizar ya sea espontánea, que es cuando la madre se pone como en cuclillas durante 15 minutos cada 2 o 3 horas durante 7 días seguidos, y eso pues a partir de la semana 35 o 36, eso para hacer que cambie, ¿no?, la presentación. O se puede hacer de forma manual mediante ciertas técnicas y movimientos. Pues como contraindicaciones para esto, vimos que el parto vaginal contraindicado, gestación múltiple, RCIU, oligohidramnios, anomalias uterinas y estructurales. Doctora, ¿esto sí se realiza? No, es lo que comentábamos ayer, bueno, antes, perdón, en clase. O sea, no es que no se haga. En alguna ocasión, por decir, a mí me pasó, y les comento esto como parte de mi experiencia, no es que así sea o así se deba hacer. Tiene sus indicaciones, hay su técnica descrita específicamente, porque bueno, las parteras sin tener una técnica escrita o leída, pues lo hacen, ¿no? Pero no es lo indicado, no es lo ideal, porque puede haber desprendimiento placentario, pueden haber ciertas complicaciones y obviamente pues no deberíamos de hacerlo si no estuviéramos o no contáramos con todo lo necesario, como por ejemplo una sala de quirófano, anestesiólogo, tiempo quirúrgico, no sé si me explico.
O sea, esto, por decir, a mí me pasó en la consulta en una ocasión valorando a una paciente. Casi siempre cuando estamos en la consulta de obstetricia tenemos a un residente con nosotros, y en esa ocasión mi residente estaba haciendo las maniobras de Leopold, y obviamente el abdomen de la paciente era muy suave, muy flácido, y sin querer, o sea, estando tocando a la paciente, pudo manipular al producto y ponerlo en presentación cefálica, y asustado me dijo: doctor, acabo de hacer algo malo, me dijo. O sea, realmente no es que sea algo malo, ¿no? No es que esté mal, simplemente que pues Dios quiere mucho a sus hijos, y la verdad es que no pasó nada en ese momento. La paciente no sangró, no se desprendió la placenta, el bebé feliz de la vida, pero pues obviamente son uno de tantos, o sea, realmente no en todos los casos se puede hacer la versión externa ni tan fácilmente, ¿no? Tiene que ser algo que pues te permita a ti hacerlo, pero sabiendo que la paciente está en un área hospitalaria, que tenemos cerca el quirófano y todas las condiciones, si no, pues nomás no se debe hacer, ¿no? Lo ideal es no hacerlo. Si tenemos la opción. En realidad aquí el producto en presentación pélvica tiene que tener una condición para que pueda pues nacer realmente bien, y es que esté vivo, porque si el producto está muerto, realmente no hacemos por sacarlo por vía abdominal, tendría que ser parto, ¿no? Claro, si las condiciones también obstétricas se dan, pero casi siempre si tenemos un producto en presentación pélvica, no cubre todos los requerimientos como para poder ser parto. Casi siempre terminamos en cesárea en este tipo de casos. Para todo esto se requiere pues que sepamos la conducta realmente basada en una especie de índice, que es realmente una serie de parámetros que te dan una calificación y que puede a lo mejor hacer que tú puedas tomar la decisión de que sea cesárea o sea parto. No sé si han escuchado hablar del índice de Satushny-Andros. Realmente no está en el libro de Williams. Esta tabla o este índice lo pueden ustedes tener si tienen a la mano o conocen a alguien que tenga el libro del PAC, así se llama, PAC, de obstetricia. Es un libro que tiene, en vez de capítulos, le ponen libros, ¿no? Libro 1, libro 2, libro 3, y obviamente hay un capítulo entero sobre presentación pélvica. El libro de Williams solamente les dice, bueno, si es un producto con presentación pélvica, con probablemente más de 3,500, o sea, gramos, perdón, pues a lo mejor pues dices, no, tiene que ser cesárea, porque mientras más grande, obviamente, más complicación pueda tener si se atiende vía vaginal. Y obviamente esto es uno de tantos parámetros. Tiene que cubrirse una serie de puntos para poder tener, valga la redundancia, una puntuación que te permita saber si le vas a dar parto o va a ser cesárea. Pero esto es si el producto está vivo, si está en buenas condiciones, ¿no? En el sentido estricto de que si haces la maniobra de la rotación, en realidad la versión externa tiene que ser por alguien experto y que tenga la capacidad también de resolver las complicaciones. Si esto no lo tienes a la mano, pues mejor no hacerlo, ¿no? Adelante. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, pues de aquí ya vemos qué es lo que nos conviene más, ¿no? Si el parto vaginal o una cesárea. Entonces, aquí puse las contraindicaciones del parto vaginal, en las que encontramos pues el peso del feto, que sea menor a 1.500 gramos o mayor a 4.000 gramos, que haya una alteración en la configuración pélvica, que haya un antecedente de desproporción por anomalía pélvica, que pues esté la presentación de nalgas incompletas o la modalidad de pie o de rodilla, y la deflexión de la cabeza fetal, que como ya dije podía causar lesiones. También que haya anomalías o malformaciones fetales que dificulten la extracción, o que haya una evolución tórpida del parto por vía vaginal, o sea, que se detenga la dilatación por más de 2 horas, que el periodo expulsivo esté prolongado, o que haya prolapso de cordón también, o falta de colaboración por parte de la paciente, ¿no? Siguiente. Bueno, este era como un esquema de lo que se podía hacer, que venía en el libro. Como vemos, pues cuando hay presentación podálica en un pretérmino,
Lo ideal es estimar el peso por medio de ecografía y pues vemos, ¿no? Si es menor a 1500 gramos, está contraindicado el parto vaginal y lo vamos a extraerlo por cesárea. Y si no, pues ya considerarías los diversos factores que ya mencioné. Y en este diagrama pues se menciona lo de la versión, ¿no? Pero pues como dijo la doctora, depende. Entonces, pues también es considerar los diversos factores para ver si es cesárea o si es parto vaginal. Siguiente. Bueno, si va a ser parto vaginal, existen distintos métodos para que se realice. Siguiente, por favor. El parto pélvico espontáneo, en el cual pues el feto va a ser expulsado totalmente sin ningún tipo de tracción o manipulación. Y pues es eso, ¿no? Si se requiere, se puede dar oxitocina, la episiotomía puede ser amplia. Y va a ser posible cuando la valoración de la capacidad pélvica permite el paso del feto sin que haya ninguna dificultad. Y en este caso, pues hay que estar pendientes, ¿no? Del cordón para evitar la rotura o compresión. Siguiente. Otra forma es la extracción pelviana parcial, que es cuando el feto es liberado espontáneamente solo hasta el ombligo y el resto del cuerpo es liberado por tracción del médico y de maniobras asistidas. Siguiente. Pues ahorita les iba a hablar de las maniobras, pero quería ver si se puede ver un videíto en donde te explican cada maniobra muy bien y lo hacen, porque creo que se entendería mejor. Mi compañero Vicente me iba a ayudar a reproducirlo, a ver si se puede escuchar. Sí, ya voy. ¿Ya vi en pantalla? Sí. Sí, ok. ¿Lo escuchan bien? Perdón. ¿Sí se escucha? Muy bien. ¿Lo escuchan bien? Sí se escucha. Ah, ok. Muy bien. Sí. La maniobra de Venter-Müller es la primera maniobra básica para el detenimiento del hombro en una presentación pelviana. Entonces, ¿en qué consiste esta maniobra? Básicamente, lo que hacemos acá es sostener al feto, por la cintura pélvica, o sea, básicamente por la cintura pélvica, y hacer un movimiento hacia abajo y de hacia arriba. Y después sale el hombro. Bueno, aquí vamos a hacerlo bien para. Hacemos el movimiento hacia abajo, aquí arriba. Hacemos el movimiento. Posteriormente desprendemos el hombro posterior y después el hombro anterior. Esa es la maniobra de Venter-Müller. Es como cuando sacamos el cefálico, esta rotación que probablemente la haga el mismo feto, rota y él va a quedar así. La mayoría de los pelvianos con esa maniobra se logran desprender los hombros. Ahora, cuando los hombros no se desprendan con la maniobra de Venter-Müller, entonces allí vamos a utilizar la maniobra de Rojas. Estamos traccionando, lo tenemos acá, de Venter-Müller no salió, entonces rotamos y rotamos. ¿Okay? Eso descompacta un hombro y después descompacta el otro. Y se queda así y después lo aplicamos de otra manera. Esto en caso de que la maniobra de Venter-Müller, que básicamente es hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, no funciona. Entonces ya tienes acá los hombros extendidos y tienes en esta posición el feto. Ahora, existe la posibilidad que con la maniobra de Rojas tampoco se desprende. Entonces, en esos casos, ni la maniobra de Venter-Müller ni la maniobra de Rojas logran que el feto desprenda los hombros, porque esto básicamente está hacia arriba, esta parte. Entonces esto aumenta el diámetro, esto aumenta el diámetro muchísimo. Entonces no sale. Entonces en este caso hay otra maniobra que se utiliza, que es la maniobra de Payot. ¿Qué sería Payot? Entonces básicamente Payot lo que hacemos es introducir el dedo a través de la vagina con una mano, por ejemplo.
Podemos tener esta mano abajo o esta abajo, así, y con esta mano introducimos los dedos, introducimos el dedo y vamos hasta el pliegue del codo y básicamente lo que hacemos es bajar. Yendo y salir. Y una vez que salga, aplicamos de 20 milímetros. ¿Okay? O sea, en el caso que tenga la mano acá. Por eso es que hablan de que el feto se limpia la cara clásicamente, porque tiene la mano aquí, entonces se la bajamos y pasa la mano a través de la cara. Entonces tenemos esta mano aquí. Entonces básicamente lo que hacemos es mantenemos esta mano aquí abajo para darle juego al feto, y sea colocarlo más hacia abajo, más hacia arriba para que el dedo pueda entrar. Entonces introducimos la vagina, recuerden que la vagina está aquí, introducimos y buscamos el pliegue del codo. Lo agarramos, ¿verdad? Le colocamos así el dedito y traccionamos hasta que salga. Una vez que sale, que se limpia la cara, entonces aplicamos la maniobra de Müller hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo y sale. Ahora, no salió, él queda así. Entonces, en este caso, si él lo rota, ustedes lo terminan de rotar. Pero generalmente, él termina de rotar solo. Entonces, en este caso, que él ya está así, ahí es donde vamos a aplicar la maniobra de extracción de la cabeza, que es Morisot. Los dedos se colocan, puede ser generalmente debajo de la nariz, debajo de la base de la nariz, y se flexiona la cabeza y se mantiene flexionada lo más posible. Esta mano es la que tracciona. Ahora, la tracción siempre debe ser hacia abajo. Si tú traccionas hacia arriba, el movimiento natural va a ser de flexión. Va a tender a extender, y por más que tengas la mano aquí no va, pero si tú tienes esta mano acá debajo de la base de la nariz y traccionas hacia abajo, se va a mantener más la flexión y entonces allí se desprende. Y una vez que se desprenda, que tú sientes que hay como ese pequeño movimiento como de vacío, como que salió, ya allí, entonces allí es donde lo vas a subir. Entonces venimos por aquí, metemos la mano, ¿okay? El feto descansa sobre el antebrazo, colocamos los dedos debajo de la base de la nariz, mantiene la flexión, y esta mano, como el gancho así, vamos a estar aquí por encima de los hombros y vamos a traccionar hacia abajo, manteniendo la flexión con la mano que está por debajo, la flexión de la cabeza. Siempre hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cuando ella salga, allí es cuando vamos a subir. Mientras ella no salga, mantenemos la tracción siempre hacia abajo, porque si no ha salido y la subimos, va a desplegar la cabeza y se puede quedar en ella. Saliendo, ¿verdad? Está en variedad posterior. Entonces, desprende los pies, claro, va a venir con manos aquí abajo, viene, desprende los hombros, ¿verdad? Entonces, cuando él esté aquí así, el movimiento es un movimiento como más natural, el movimiento en C. Entonces, tenemos dos opciones, o lo agarramos por la cintura pélvica y hacemos este movimiento hacia el abdomen materno, o en el caso que veamos que hay más resistencia, entonces lo agarramos por la pierna, hacemos un gancho acá en el cuello y hacemos el movimiento hacia el abdomen materno. Si alguien me agarra el muñeco, lo termina de sacar. Este es el de Praga, así. Y hacemos esto hacia el abdomen materno. Entonces, hacemos acá y él termina de salir hacia el abdomen materno. Entonces, este movimiento en C, ya sea la maniobra de brazo, que sería así, cuando sale más fácil, y cuando vemos que no puede salir, entonces lo agarramos por acá, no vamos a hacer la cabeza, y hacemos así. ¡Ay! Muy interesante, realmente es un poquito difícil. Muy interesante, realmente es un poquito difícil a veces las maniobras. Crean que a lo mejor no les toca hacer un parto
en no sé cuántos años, ¿verdad? Pélvico. Pero estas maniobras que ustedes están viendo en los videos y que están en el texto son maniobras que hacemos normalmente cuando operamos a las pacientes. O sea, nosotros nos tenemos que aprender todas las maniobras porque igual tenemos que hacer pues que el nacimiento se dé, tenemos que hacer en el útero o la histerotomía. Muy bien. Entonces, pues ya vimos en el video un poquito más o menos cómo se hacen las maniobras. Aquí nada más les voy a decir como que para qué es cada una. La de Branch es para extraer hombros y cabeza conjuntamente. Siguiente. La de Müller, pues es para lograr el desprendimiento de los hombros. Siguiente. La de Rojas es para el desprendimiento también de los hombros, como había dicho el doctor que les estaba mostrando. Podrían usar una o la otra. Siguiente. La de Mauricio, que esta, pues como vimos, está un poquito más complicada porque hay que meter la mano hasta por debajo de la nariz del bebé. Y hay una variante, siguiente por favor, que no mencionaron ahí, que es la de forceps, que es como una alternativa para la de Mauricio. Y pues tiene la ventaja de que la tracción sobre la cabeza se va a realizar sobre la zona parietomalar del feto, que es bastante resistente. Y esta se realiza hay unos forceps idóneos que son los Piper, pero mencionaba el libro que se puede utilizar cualquiera en general. Y no sé si quiera mencionar algo más de esto, doctora. Sí, es que en realidad la aplicación de los forceps, o sea, los ideales son los Piper o Piper, pero si no contamos con los Piper, tendríamos que utilizar cualquiera de los forceps que se utilicen para la extracción de cabezas de planos bajos. Así se les conoce como forceps bajos, ¿no? En determinado momento, cuando conocemos bien hacia dónde está la variedad de posición, pues de eso va a depender el tipo de forceps que solicitemos. Pero específicamente para la presentación pélvica y retención de cabeza última, son los forceps. Ok. Y se me olvidó mencionar que esta y la de Ok, adelante, hija. Que esta y la de Mauricio es para cuando la cabeza no está encajada, creo. ¿Qué es lo que faltó en el video que no mencionaron? O de hecho, yo creo que inclusive durante el trabajo de parto, hay algo que no se mencionó o yo no lo escuché. No sé si alguien quiera agregarlo o comentarlo. No sé, ¿será lo del cordón umbilical? Así es, hay que hacer asa de cordón. Eso en cualquier momento, inclusive en la cesárea, se tiene que sacar el cordón primero, considerando que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la oxigenación al producto. De hecho, lo mencionan un poquito antes en el video, solo que nosotros solo pusimos un pedacito porque luego cuesta trabajo que suba, si está muy pesado, que se pueda reproducir. Pero si quieren ver el video completo, les mando el link donde sí lo mencionan. Siguiente, por favor. Y pues por último está la extracción pélvica total, que es donde pues extraes al feto antes de que las nalgas hayan salido por el introito vulvar. Esta pues decían que actualmente nada más estaba indicada cuando hay que completar la extracción de un segundo gemelo en una situación transversa y con la realización previa de una versión interna. Pero pues también decía que se puede proscribir en el parto de nalgas con un feto único y vivo, solo que pues tiene una elevada morbimortalidad. Y en las gestaciones únicas se podría indicar ante una urgencia, o sea, como que el feto estuviera presentando una bradicardia grave, pero que pues realmente no se utiliza. Siguiente. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la situación transversa.
En esta, pues, hablamos de una situación transversa del feto cuando el eje longitudinal del ovoide fetal y el eje mayor o longitudinal del útero se cruzan perpendicularmente. Aquí también les voy a hablar sobre la oblicua, que es cuando hay cruce de dichos ejes, pero formando un ángulo agudo. Se utilizan los dos conceptos porque es como que esta situación es dinámica, o sea, pueden irse cambiando de transversa a oblicua, transversa a oblicua. Entonces, por eso como que se mencionan juntas. Tiene una incidencia global, ambas, aproximadamente del 0.3%. Siguiente. Pues también existen diferentes variedades y la posición va a estar marcada por la cabeza. El punto de referencia va a ser el acromion. Y pues podemos ver las variedades, ¿no? La acromioilíaca izquierda anterior, la posterior, la derecha anterior y la derecha posterior. Siguiente. Los factores de riesgo pues van a ser son los mismos que ya vimos. Siguiente. Y el diagnóstico en este caso va a ser por ultrasonido o por exploración física, pero maniobras de Leopold serían la exploración física. Ya no se utilizaría el tacto vaginal porque pues podría provocarse una rotura de membranas. Siguiente. Ay, espera. Pues la conducta a seguir en esta situación es que cuando el diagnóstico se realiza antes de las 38-39 semanas, pues mencionaba el libro de lo de la versión externa, siempre y cuando no hubiera contraindicaciones. Pero realmente si hay complicaciones durante el embarazo o si hay ruptura prematura de membranas, amenaza de parto o que llegue a término y sigue en esa situación, pues realmente lo que se hace es una cesárea. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si quiera que siga mi compañero y al final vemos los dos casos clínicos. Sí, adelante. ¿Se ve mi pantalla y me escuchan? Sí se ve, Sí, se escucha. Sí, Rayo. Vale. Bueno, pues yo voy a continuar con el tema. Lo que falta es abordar el recién nacido macrosómico y la hidrocefalia que se pudiera producir en este. Bueno, pues primero que nada, para describir el recién nacido macrosómico, pues básicamente se determina por un recién nacido que al nacer tiene un peso mayor de 4.5 kilogramos. Hay otras, hay distintas maneras de catalogarlo. Por ejemplo, si el peso del recién nacido está por arriba del percentil 90, dependiendo de la literatura en la que la leamos, pues hay diversas formas de catalogar al recién nacido macrosómico. Dentro de los factores de riesgo que pueden condicionar esto están pues que la paciente tenga diabetes mellitus, que sea crónica, que no se le haya presentado hace poco tiempo, por así decirlo, sino que ya tenga como que más tiempo con la enfermedad. Que la paciente tenga un peso elevado antes del embarazo, que sea multípara. Igual depende mucho la edad a la que en la que tenga esta gestación la paciente, que sea un embarazo prolongado y pues por ende que la paciente tenga antecedentes de un bebé que haya sido macrosómico de igual forma. Dentro de las a veces es como que medio complicado diagnosticarlo, pero normalmente mediante la clínica que tenga la paciente y a través de una ecografía, es como normalmente tratan de hacer como que el diagnóstico, pero esto puede presentar algunos errores. Entonces, algo que
que yo había visto que se puede utilizar es la regla de Johnson-Tosach, que es para determinar el peso estimado del feto. Es como que un intervalo del peso que debería tener el bebé a la hora del nacimiento. Y pues la fórmula es la altura uterina y la K, que es una constante, que puede ser ya sea 11 o 12, dependiendo. 11 si el bebé está encajado, o sea que esté debajo de las espinas ciáticas, o 12 si está arriba de las espinas ciáticas. Esto lo multiplicamos por 155 y lo que me dé le sumo 200 gramos y le resto 200 gramos. Y ya tengo mi intervalo del peso que debería de tener el bebé básicamente pues al momento de nacer. Y pues esta es una regla que ayuda mucho a esto. Las complicaciones que trae normalmente a la hora del parto un recién nacido macrosómico, pues primero que nada, la que se ve mucho es la distocia de los hombros. Normalmente cuando tenemos el recién nacido macrosómico hay como que o sea, el canal del parto básicamente le queda como que pequeño al, al bebé. Entonces normalmente lo que se hace pues es la episiotomía. De hecho la que normalmente, o sea, la que había visto que es como que la recomendable es la lateral, pero veo que igual creo que hoy en día se sigue usando eh, la medial, pero es como que es más peligrosa. Yo había visto. Y ya las recomendables la lateral y la medio lateral. Con la distocia de los hombros, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que el paciente puede presentar como que una lesión a nivel del plexo braquial y puede tener lo que se considera la parálisis de Klumpke o parálisis de Erdutschin. De hecho, esto lo habíamos visto igual cuando estuvimos en pediatría. En este caso, pues, si el paciente tiene, por ejemplo, la postura de propina de mesero, tiene una lesión a nivel de C5, C7 y pues es la parálisis de Erdutschin. Y la parálisis de Klump es cuando tiene una lesión del plexo braquial a nivel de C8, T1. Y creo que era igual que tenía como que la mano en forma de garra, si no me equivoco. Y se define, por ejemplo, una distocia de hombro. Es cuando hay un lapso mayor de 60 segundos entre el nacimiento de la cabeza y el cuerpo del bebé. Eh, otra complicación que podría tener sería que se pueda tener una fractura de clavícula, pero esto ¿cómo decirlo? O sea, no es muy frecuente. De hecho, por lo que yo había leído, creo que la fractura de clavícula era como del 0.4% a veces. No sé si sea, o sea, no sé cómo sea ahorita los porcentajes, pero hasta donde yo lo había leído era de 0.4% las fracturas de clavícula. Y a veces lo que recuerdo que una ocasión me comentó un doctor fue de que cuando hay una desproporción cefalopélvica, por así decirlo, a veces creo que le hacían o sea, los mismos doctores para que pueda salir el bebé, les fracturaban la clavícula para que puedan salir. Y ya le hacían vendaje en 8. O sea, lo vendaban como, o sea, en 8 si no me equivoco. Y ya era otra forma en la que podían sacar al bebé. Dentro de las demás complicaciones, pues puede presentar atonía uterina el paciente debido a que tenga un trabajo de parto muy prolongado. De hecho, una de las consecuencias de esto es que del bebé macrosómico es que puede inducir la prolongación del trabajo de parto, eh, más que nada por esto. Y igual, debido al gran tamaño que tiene, puede producir un trauma a nivel del canal del parto. O sea, puede producir desgarros uterinos, puede condicionar que sea necesaria, como les comenté, la episiotomía. De igual forma, a la hora del desprendimiento de la placenta, puede haber retención de restos de los mismos. Y hay diversas ocasiones en las que tiene que recurrirse al instrumental
para poder retirar al bebé. Entonces, la cesárea es recomendada en estos casos, sobre todo cuando el trabajo de parto se prolonga demasiado o llega un punto en el que el paciente ya no puede descender. De hecho, está descrito que si tenemos una madre que es diabética y que su producto tiene aproximadamente 4 kilos de peso, tiene que ser cesárea de cajón, o sea, que se tiene que hacer cesárea. Pero, y la otra es que si la madre es no diabética y su bebé pesa aproximadamente más de 4,5 kilos, también es cesárea. Son las dos que yo había leído. Ahora, ante la presencia de un recién nacido macrosómico. Disculpe, doctora, tengo una preguntita. Adelante. Doctora. Adelante. La madre diabética con el producto aproximado de 4 kilos, ¿es si está descontrolada o no importa si la madre diabética tenga un buen control? Pero que pueda tener un producto macrosómico. Pero que pueda tener un producto macrosómico. No, si la cesárea. Es que la cesárea está en relación directa, no con el control de diabetes, con el está en relación directa con los diámetros de la pelvis. O sea, si tenemos una paciente diabética que tiene un producto de 4 kilos, tenemos que evaluar también los diámetros de la pelvis. Lo más probable es que no pueda pasar por el canal de parto si la pelvis es una pelvis límite o es una pelvis no apta. O sea que es puramente obstétrica la decisión de cesárea, más que por el control o descontrol de la diabetes. Si tenemos una paciente con obesidad, con diabetes y además tiene una pelvis límite o no apta, pues esa paciente tiene que ser cesárea, aunque el producto esté dentro de lo normal. Si es macrosómico, estamos hablando de un producto, como ya se estableció en relación al peso y al percentil. Lo primero que tenemos que hacer es evaluar las dimensiones de la pelvis, y esto solo lo podemos saber hasta que entre en trabajo de parto, porque también corremos el riesgo de tener a lo mejor o dar una indicación de cesárea con un producto macrosómico, pero que no tenga las 37 semanas de gestación. También hay que tener en cuenta que las pacientes diabéticas tienen productos de mayor peso y no necesariamente coincide con las semanas de gestación. O sea que podemos tener un producto de 4 kilos y que sea realmente un producto pretérmino o que esté rayando en las 37 semanas de gestación. Ese bebé es un bebé que cuando nazca va a tener problemas para controlar su temperatura, para controlar sus niveles de glucosa. Por lo general hacen una hipoglucemia en vez de hacer hiperglucemia, y eso puede generar que el producto caiga en paro cardiorrespiratorio, pueda fallecer o tener hipoxia. Por eso es que lo importante es tener en consideración las semanas de gestación, los diámetros de la pelvis y el tamaño el peso del feto. No sé si quedó claro, Vicente. La verdad, o sea, entonces una madre diabética no es necesario que sea una cesárea, solamente es obstétrico la decisión. Sí, o sea, no es indicación de cesar la diabetes. Aquí la indicación es puramente obstétrica. O sea, que la pelvis sea una pelvis adecuada para... Que la pelvis sea una pelvis adecuada. Ok, doctora, gracias. Bueno, para continuar, vamos a hablar un poco acerca del manejo del recién nacido macrosómico. Hablando de las maniobras, pues básicamente antes de esto, pues obviamente habría que haberle hecho una episiotomía, que es lo más recomendable a la paciente. Y primero que nada, vamos a hablar de la maniobra de McRoberts, que es la primera maniobra que se debería de hacer. En este caso, lo que pasa es que tenemos que hacer una flexión aguda de las piernas de la paciente hacia su abdomen. Acá lo que va a pasar es que se va a enderezar el sacro en relación con las vértebras lumbares, lo que va a ayudar o sea, aunque no aumenten las dimensiones pélvicas, va a ayudar a que el bebé pueda liberar el hombro anterior.
y reduzca la fuerza necesaria para su extracción. Ahora, si en dado caso de que se haga esta maniobra y no se libera el hombro anterior, podemos recurrir a lo que viene siendo la maniobra de Woods, que es conocida como la maniobra en sacacorchos. Básicamente lo que hay que hacer acá es que se rotan los hombros del feto, ejerciendo, o sea, agarrando como que de punto de apoyo la escápula y la clavícula. En este caso no se rota la cabeza del paciente, o sea, no se debe de agarrar la cabeza del feto para poder rotarlo. Y es un giro de 180 grados que se hace a manera de tornillos. De hecho, le dicen igual la maniobra de Woods en tornillo o en sacacorchos, por lo mismo. Ahora, si en dado caso que tampoco se funciona, o sea, fallamos haciendo la maniobra de Woods, podemos intentar la maniobra de Savanelli. En este caso, ¿qué pasa? Yo lo vi y no sé si esto realmente se hace en el hospital, pero básicamente lo que hacen es que vuelven a meter al feto, o sea, básicamente vuelven a meter al feto. Entonces, o sea, los movimientos que se producen durante el mecanismo del trabajo de parto se hacen en forma reversa para volver a meter al feto. Entonces, si no me equivoco, esto lo hacen para que se pueda mandar a la paciente a cesárea y se pueda expulsar o sea, y podamos o sea, podamos sacar al feto. Pero esto, doctora, no sé si, o sea, sí se hace esto en el hospital. No, normalmente, pues hasta ahorita tratamos de que eso no se dé. Sí se puede, es una técnica probada, es una técnica que pues la tenemos como que de último recurso, pero casi siempre se puede en productos un poquito más pequeños, en macrosómicos no. Por eso es que cuando son macrosómicos y evaluamos la pelvis, no lo sometemos a ese riesgo. Lo que tendríamos que hacer con esta maniobra te explica la forma en la que vas a regresar al producto para poderlo meter a la cavidad y sacarlo por cesárea. Y eso realmente no, o sea, es como que lo último que tenemos que hacer y casi siempre no llegamos a necesitar de hacer esa maniobra de Savanelli. Ok, ok. Vale, pues continuamos. Ahorita pues o sea, brincando del tema, vamos a hablar pues rápidamente de lo que viene siendo hidrocefalia. Eh, Hidrocefalia pues básicamente es la acumulación de líquido dentro de los ventrículos cerebrales. Entonces acá la hidrocefalia es cuando hay un aumento del volumen de líquido mayor de 500 no 15.000, es 1.500 mililitros y que pueden ser hasta 5 litros. El perímetro cefálico puede ser mayor de 50-80 centímetros, pero el perímetro cefálico no es eh, una medición tan fiable para determinar la hidrocefalia, a menos de que sea como que muy evidente. Eh, la hidrocefalia va a condicionar que haya daño en los tejidos cerebrales, provocando deterioro en las funciones del mismo. Hay una desproporción cefalopélvica obvia que va a ocasionar la distocia a la hora del trabajo de parto. Y esta misma hidrocefalia se asocia con exposición a teratógenos, que la paciente haya tenido una infección y principalmente pues a defectos del tubo neural. Eh, a la hora de tratar al paciente, normalmente lo que se debe de tomar en cuenta es que la principal opción pues es hacer es cesárea, vaya. Pero había leído que sí existe como que la posibilidad de que haya un parto vía vaginal en dado caso de que el diámetro biparietal sea menor de 10 centímetros y la circunferencia cefálica total sea menor de 36 centímetros. Pero pues en este caso pues no es tan recomendable porque el perímetro cefálico del paciente ya es
es muy grande. Entonces se considera como que la cesárea es el primer tratamiento a elegir. Eh, para evitar las complicaciones, debe reducirse el tamaño de la cabeza fetal mediante el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, yo había leído que, por ejemplo, en que les puse ahí en negrita cefalocentesis, eh, la cefalocentesis yo había visto que normalmente la hacían cuando o sea, el feto tiene alteraciones que sean incompatibles con la vida. Esa era una de esas. Y la otra era de que o sea, para poder expulsarlo, le hacían el drenaje por punción transabdominal o transvaginal, pero que el feto esté muerto. Entonces, eso es lo que me causó como que ruido, porque pues básicamente dependiendo de lo que hagas, decía que el feto iba a salir o que no iba a poder vivir o que se iba a morir a la hora de hacer o sea, de hacer el procedimiento. Y dentro de las complicaciones, Podemos. No es que se haga cuando el producto esté muerto para que puedan hacer, sino de que hay mucho riesgo de complicación porque pues para hacer el procedimiento, por ejemplo, tenemos que tener pues mucha habilidad y entrenamiento para poder detectar la variedad de posición y hacer la ubicación específicamente de la fontanela para poder hacer la cefalocentesis. Pero esto significaría que el producto pueda tener riesgo de caer en paro y pues necesitaríamos hacerlo en un área quirúrgica, que igual esté disponible el quirófano, que esté el pediatra con nosotros, el cirujano pediatra. Y lo que se ha hecho también es que cuando pasamos a quirófano y estamos en la cesárea, se tiene que hacer cuando no tenemos otra opción porque es demasiado grande el diámetro de la cabeza del producto con hidrocefalia en relación a la abertura que se hace o la histerotomía que se hace para obtener vía cesárea. Entonces se hace la histerotomía, por lo general es una corporal la que se hace para tener bien expuesta la cabecita del producto y obviamente ahí estando el cirujano pediatra y el neonatólogo, pues se hace el procedimiento, pero no tiene que estar el producto muerto, no se hacen productos muertos. Si se hiciera en el producto muerto, la finalidad es que se reduzca el diámetro el diámetro cefálico para poder obtenerlo, para poderlo sacar, porque sí pueden haber accidentes durante la cirugía y se pueden romper el útero, entonces por esa razón es que se tiene que reducir el diámetro cefálico. sí, de hecho, pues la principal complicación en este caso, pues como mencionó la doctora, es la ruptura uterina, que pues puede ocasionar una hemorragia intraabdominal y llegar hasta causar la muerte o sea, la muerte de la paciente, de la madre. Y pues de mi parte era todo. Eh, Tenemos lo de el caso clínico que está en la presentación de Cristel. ¿Lo pongo, doctora? Sí, ponlo. Voy. Bueno, en este caso, pues, o sea, realmente sería checar, ¿no? ¿Cuáles son como que los factores que predisponen a la paciente a que se dé este suceso y el manejo? Vemos una paciente de 36 años con 27 semanas de gestación por fecha de última menstruación, que acude a su tercer control gestacional con resultado de ecografía donde se reporta un producto masculino de crecimiento fetal adecuado, en situación longitudinal, presentación podálica, posición en dorso derecho, actitud, perdón, ¿se escucha? Yo sí te escucho. Ok. Sí se escucha, Cris. Ok. Actitud con flexión de muslos sobre el abdomen, organogénesis completa y peso dentro del percentil 50. En los antecedentes ginecológicos de la paciente es que la primera gestación fue a los 26 años, resultando en un producto vivo femenino, que actualmente pues tiene 10 años, nacido por cesárea, con antecedente de una presentación podálica y placenta previa.
Pues en las maniobras de Leopold se encontró longitudinal, dorso derecho, presentación podal. Y el tacto vaginal, se vio el cervix posterior y cuello uterino sin cambios. El orificio cérvico, ay, se me fue la palabra, perdón, cerrado. Y no se evidencia secreción ni sangrado. Y pues este sería el caso. Y tendríamos que ver como que qué factores predisponen a la paciente. No sé si alguien quisiera contestarlo. Pues puede ser el antecedente de que pues ya tuvo un producto que estuvo en presentación podálica y pues le tuvieron que hacer la cesárea. Sí, ese es uno. Igual el ser una multípara también era un factor de riesgo. También, ¿hay algo más? Aquí me surgió una duda. Bueno, había leído que, o sea, es una duda, no es sobre la pregunta. Había leído que normalmente la rotación que se hace a las 27 semanas de gestación, de las 28 a las 32 semanas de gestación. Y veo que aquí tiene 27, o sea, quizás aún no está en el tiempo apropiado de hacer la rotación como tal, pero pues por el antecedente de ya haber tenido una presentación podal pélvica, pues sí se tendría que dar el manejo. Pero me queda la duda de que se supone que en las 28 y 32 semanas de gestación, pues la posición podálica pues normalmente cambia a una cefálica. Sí, es correcto, no es definitiva a esta edad. Sin embargo, pues el detalle aquí es que estamos hablando de la presentación pélvica como tal. El ejercicio es que nosotros podamos o seamos capaces de hablar de la presentación pélvica, obviamente basándonos en este ejemplo. Vamos a suponer que no tiene 27 o 26 semanas, que tiene 32, por ejemplo. ¿Cambiaría en algo el sentido de la pregunta? O sea, sería lo mismo, nada más tenía esa duda de que, o sea, una observación como en esta. Sí, es como hija y es válido, está muy acertado tu comentario, porque efectivamente no es definitiva la presentación, ¿verdad? Todavía falta, obviamente, pues más tiempo, y en ese tiempo o se queda así pélvico o modifica su presentación. Así es. Entonces, en este caso, pues el manejo, no sé, podría ser esperar a ver si cambia de posición, ¿no? Porque, pues, como dijo Dianey, es muy pronto, ¿no? Todavía puede cambiar la presentación. Y pues ya que esté ya más avanzado el embarazo, pues es que ya tendríamos que revisar, o sea, qué se puede hacer, si un parto vaginal o una cesárea, con las condiciones que ya vimos. Aquí yo les puedo preguntar, ¿cuál es el diámetro de la pelvis materna por el cual inicia el descenso de la presentación del producto en presentación pélvica? Por ejemplo, cuando pensamos cuando hablamos del producto en presentación pélvica, tenemos que considerar 3 partos: el parto de las caderas, el parto de los hombros y el parto de la cabeza. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es en qué diámetro de la pelvis entra. Normalmente el mismo diámetro en el que entra la cadera, entran los hombros y entra la cabeza. Entonces, ¿en qué diámetro pélvico inicia el encajamiento de la presentación? Me parece haber leído que
Así como dijo lo de los tres, pues los tres nacimientos, en donde el que más pues se va a atorar era el vitrocantérico, que tenía más de 9.5, y me parece que yo había leído que era en el diámetro oblicuo de la pues pelvis superior. Sí, es correcto. En el estrecho superior entra el diámetro vitrocanterio, que es el de las caderas, en el oblicuo, ya sea derecho o sea izquierdo. Mientras este diámetro desciende hacia el segundo plano, que es el estrecho medio, cuando esto sucede y entra el diámetro biacromial, el de los hombros, en la pelvis superior, entra en el mismo diámetro por el cual entró el diámetro vitrocanterio. Y lo mismo va a pasar con el biparietal. Cuando entre el biparietal al estrecho superior, va a entrar en el mismo diámetro oblicuo por el cual entraron tanto el vitrocanterio como el biacromial. Entonces, si les preguntan en el examen, es en el oblicuo, diámetro oblicuo del estrecho superior. Muy bien. ¿Hicieron alguna otra pregunta? Pues no, doctora, solo era eso. Bueno, solo quiero agregar nada más que cuando hablamos de productos en situación transversa, lo primero